Jonás, lo inútil de intervenir en los planes de Dios. Estudio número 24. Vamos a buscar en Jonás capítulo 1, versículo 3. La primera parte del versículo dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Llegamos al quinto profeta del grupo de los profetas menores, o sea, a Jonás. Un profeta controversial, pero al mismo tiempo un profeta muy interesante. La narrativa que encontramos en el libro de Jonás es verdaderamente emocionante. Este es sin duda el profeta más conocido entre las gentes, pues desde niños escuchamos esta historia que nos ha sido contada por nuestra maestra en la escuela dominical, y cantamos el corito que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡blu!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Bien, el libro de Jonás es muy especial, pues trata sobre lo que le ocurrió a este profeta. El propio libro nos dice que Jonás era hijo de Amitai, Jonás 1:1. Jonás fue un profeta que ejerció su ministerio en tiempos del rey Jeroboam II en el reino del norte. Dice la Biblia: este rey restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Eso nos lo dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Así que tenemos aquí una referencia muy importante respecto de la existencia del profeta Jonás fuera de su propio libro. Y la narración registrada en el libro de Jonás ocurrió entre el año 793 a 753 a.C., pero fue escrita probablemente muchos años después, en el año 400 a.C., con el propósito de despertar el interés de los judíos de alcanzar a los pueblos paganos, ya que esta era una demanda divina para la nación de Israel que era muy conocida y difundida por los profetas. La Biblia nos dice: poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, versículo 6. Así que todo el libro es una narración que gira en torno a Jonás como profeta enviado por Dios con una misión a Nínive. Nínive era una ciudad muy importante del imperio asirio, un imperio que más tarde dominaría totalmente al reino del norte, llevándolo cautivo. Nínive es mencionada por primera vez en la Biblia como una ciudad edificada por el rey Nimrod, bisnieto de Noé. Eso está en Génesis 10, del 7 al 11. Nínive estuvo ubicada en el territorio que hoy se conoce como Mosul, en Irak. Jonás nos dice respecto de sus dimensiones lo siguiente: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás capítulo 3, versículo 3. La historia se encarga de registrar que, aunque Nínive fue librada durante el tiempo de Jonás de la destrucción, finalmente esta ciudad fue destruida totalmente en el año 612 a.C. y no se volvió a reconstruir de nuevo. Vamos a ver lo inútil que es intervenir en los planes de Dios, tal como es el tema nuestro en esta ocasión. Primeramente veamos la inútil evasión de Jonás. Para Jonás era muy difícil predicar en Nínive, ya que estas personas eran enemigos de la nación de Israel. Y él era un celoso nacionalista que lo único que quería era ver destruidas a esas gentes a las que él consideraba muy despreciables y despiadadas. Jonás sabía que no iba a hacer que Dios cambiara de idea.
Por eso decide negarse él a cumplir la misión que le fue encomendada por el Señor, dice la Biblia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás capítulo 1, versículos 3, la primera parte del versículo. Yo creo que este es un gran atrevimiento de parte del profeta, que antepone su odio hacia los ninivitas ante el mandato de su Señor de ir y predicarle a sus enemigos. Jonás estaba enojado porque Dios había decidido darles una oportunidad a los enemigos de Israel, y por eso se va a un lugar diferente al que Dios le dijo que fuera, y en el camino sufre un percance aleccionador para él y aleccionador también para cualquiera que conozca la historia. En su viaje de huida, este hombre llega a Jope, buscando un barco que lo lleve lejos del lugar que Dios lo ha enviado. Jonás 1:3. No puedo dejar de pensar en el apóstol Pedro, que estando precisamente en la misma ciudad de Jope, unos siglos más tarde, recibe un mensaje de parte de Dios que lo amonesta respecto de su negativa de llevar el evangelio precisamente a los gentiles. Usted puede leer todo el relato acerca de Pedro y Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que Jonás no es el único que ha querido intervenir en los planes de Dios. Cuando Jonás y aquellos con los que iba en el barco se encontraban en medio del mar, se produce una tempestad provocada por Dios, que amenazaba con destruir la nave. Los marineros que dirigían el barco empezaron cada uno a clamar a sus dioses. Y es entonces cuando, al ver la indiferencia con que Jonás se comporta frente al peligro, pues lo encuentran plácidamente dormido, infieren supersticiosamente que él es el culpable de lo que les pasa. Y no se equivocan, pues el propio Jonás confiesa que lo que ocurre es por causa suya. Dice la Biblia: él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:12. A estos hombres les fue muy difícil cumplir el deseo de Jonás, pues tenían ahora mucho más temor por causa del nombre del Dios Jehová, Dios de Jonás, pues tenían conocimiento de las hazañas de ese Dios en las historias muy difundidas del pueblo de Israel. Por eso hicieron todo lo posible para mantener la nave a flote, pero sin éxito. Así que, en última instancia, se vieron la necesidad de lanzar a Jonás al agua, no sin antes ofrecer una plegaria al Dios verdadero. Y su plegaria era la siguiente. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás 1, 14 y 15. Increíblemente, Jonás está viendo frente a sus ojos la manera tan poderosa como Dios está actuando en el corazón de estos hombres inconversos, los cuales están siendo persuadidos para manifestar fe en el Dios verdadero, en contraste con su acto de desobediencia. Esta es una muestra de lo que Dios hará en Nínive cuando Él vaya y predique. Dice la Biblia: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Jonás 1:16. Aquí es donde entra la historia del gran pez, que siempre se dice que fue una ballena. No sabemos qué tipo de pez fue. La Biblia solo dice que era un gran pez que Dios tenía preparado. Jonás 1:17. Quiere decir, era Dios que lo tenía preparado aquí. En el libro de Jonás es Dios quien prepara todo. Y la pregunta es obligada: ¿puede una persona estar 3 días y 3 noches dentro de la barriga de un pez, como por ejemplo una ballena, y no morir? Bueno, existe una historia no corroborada que dice que un hombre
fue tragado por una ballena en las Islas Malvinas, eso es por allá por Argentina, y que luego de 3 días fue recuperado y que vivió después de eso una vida normal. Pero esta historia parece más una de ficción y no de la realidad. Bueno, lo cierto es que lo que ocurrió con Jonás, que sí es una historia verídica, fue un milagro. Pues es imposible que una persona pueda sobrevivir por tanto tiempo dentro de un pez. Algunos que ven como imposible este relato de que verdaderamente a Jonás se lo haya tragado un pez y que después lo haya vomitado, les parece que esta historia es alegórica. Dicen que el profeta aquí está hablando en sentido figurado y que el pez simboliza a la nación enemiga de Israel, como por ejemplo Babilonia, que lleva cautiva a la nación, y que el fin del cautiverio es cuando el pez vomita al profeta. Bueno, déjeme decirle que hablando de esto precisamente, el Señor Jesucristo se encargó de patentar la historia de Jonás. Dice la Biblia, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40 son palabras del Señor Jesús. Este milagro de Jonás librado del vientre del pez, indudablemente que no es mayor que el milagro maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero es interesante saber que la historia de Jonás en el vientre del pez representa y proclama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En verdad creo que en realidad Dios devolvió a Jonás de la muerte. El mismo Jonás lo dice en su oración desesperada: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Jonás 2:6. Jonás y su propia experiencia constituyen en verdad una profecía mesiánica, pues claramente el profeta anuncia la resurrección del Señor Jesucristo. Debemos decir que el hecho de que Jesús utilice esta historia como ilustración de su mensaje corrobora la veracidad de esta historia. Y no solamente eso, sino que nos dice cuán importante es este libro de Jonás. Jonás se da cuenta que no tiene salida, así que clama al Señor desde el vientre del pez y en humilde oración le pide a Dios que le dé la oportunidad de vivir para cumplir con la misión que Él le ha encomendado. Es entonces cuando el pez lo deposita de manera providencial en terreno seco, porque Dios fue quien preparó esto también. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. La Biblia dice que es misión imposible huir de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmos 139, versículos 7 al 10. Y aquí está Jonás, de nuevo, camino a Nínive. Vamos a ver la segunda parte, la inevitable misión de Jonás. Es muy fácil predicar a la gente de su misma nación, pero no es fácil predicar a gentes de otros pueblos, con otras costumbres, con otro idioma, y además, todavía mucho más difícil es cuando esas personas a las que les tenemos que predicar pertenecen a naciones enemigas. Pero la tarea de Jonás era inevitable. Él tenía que cumplir con el propósito y los planes de Dios, ir a predicar a Nínive. Y el mensaje de Jonás, un mensaje que Dios le preparó, decía: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Fíjese que ya había un referente para el tipo de destrucción que ocurriría en Nínive. Pues ya Dios había destruido 2 ciudades en la misma forma en que probablemente sería destruida esta ciudad impenitente, vamos a llamarle así.
Nos referimos a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se relata en Génesis 19. Este sería un castigo infringido directamente por Dios, de tal magnitud que todo quedaría completamente destruido. No iba a quedar nada de la ciudad de Nínive. Pero los ninivitas hicieron precisamente lo que no quería Jonás. Se arrepintieron. Y lo hicieron de tal manera que en sus acciones se pudo ver que verdaderamente procuraban el perdón divino, dice la Biblia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:5. Este arrepentimiento alcanzó al propio rey, el cual se unió al pesar y al dolor por los pecados de la nación. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Jonás 3, versículos 6 al 8. ¡Wow! Este fue un arrepentimiento por decreto. Un decreto que mostraba de manera oficial lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el corazón de esta nación. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera ellos apelaban a la misericordia de Dios? Dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás, capítulo 3, versículo 9. Este es un hecho único, que un gobernante haya decretado el arrepentimiento de toda la nación, incluyendo hasta los animales. Este es un tipo de arrepentimiento que hace falta en el día de hoy. Arrepentimiento del pecado de la idolatría. Arrepentimiento del pecado de la corrupción. Arrepentimiento del pecado del atraco y de las violaciones. Arrepentimiento del pecado de la homosexualidad. Arrepentimiento del pecado del aborto. En fin, arrepentimiento de una vida lejos de Dios. Decretado por el primer mandatario y acogido por todos los ciudadanos de la nación. No sabemos cuáles eran los pecados de Nínive, pero sí sabemos que habían llamado la atención de Dios. Dice la Biblia: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Y este fue un arrepentimiento que rindió sus frutos, pues Dios tuvo misericordia de esta nación. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Jonás cumplió finalmente, pese a su negativa, el propósito de Dios, porque nadie va a estropearle los planes a Dios, ni siquiera Jonás. Este relato de Jonás cobra vida en los labios de nuestro Señor Jesús, el cual pone de relieve esta experiencia del pueblo de Nínive frente a la incredulidad de los escribas y fariseos. Jesús destaca que pese a ser Nínive una nación pagana, la gente se arrepintió con el mensaje de Jonás, pero que ellos se habían mostrado duros de corazón frente a su mensaje y evidencias de ser el Mesías verdadero. Dice el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11:32. Finalmente,
Veamos la imposición de Dios sobre la soberbia de Jonás. Lo que le ocurrió a Jonás al ver el resultado de su predicación es algo insólito. En vez de alegrarse por el éxito de su misión, se enoja de tal manera que raya en lo patológico, a tal grado que hasta se atreve a discutir con Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4, del 2 al 4. ¿Cómo puede la soberbia enceguecer a una persona de esa manera? Todavía viendo la respuesta de arrepentimiento sincero de los habitantes de Nínive, el profeta piensa que el castigo de parte de Dios vendrá de todos modos. Y por eso se sienta a esperarlo. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás 4:5. Señores, esta es la historia de Jonás. No es una historia cualquiera, es la historia de un hombre que pensaba obstinadamente que podía cambiar el parecer de Dios. Así que como los 40 días no se habían cumplido, él albergaba la esperanza de que lloviera fuego del cielo como en Sodoma y en Gomorra y destruyera a todos los habitantes de esa ciudad llamada Nínive. Pero Dios tiene una tremenda última lección que enseñarle a este profeta malhumorado. Dios provee un refugio para él, que luego Dios mismo provoca que sea destruido. Y esto enoja a Jonás de tal manera que de nuevo se desea la muerte. Dice la Biblia: y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás 4, capítulo 4, versículo 6 al 8. Señores, Jonás sentía más compasión por una mata que por una nación. Más compasión por su zona de solaz, en la que se encontraba cómodo, que por 120,000 niños inocentes que había en aquella ciudad amenazada con la destrucción total. El prejuicio nacionalista nubló el juicio del profeta. Nuestros prejuicios pueden obstaculizar el avance del Evangelio. A veces creemos que el Evangelio es para cierto tipo de personas y que otros están exentos. Nos gustaría a veces ver a cierto tipo de personas en la iglesia y a otros no. Y en este sentido entonces somos elitistas, hacemos acepción de personas. A veces no nos imaginamos a ciertas personas en la iglesia porque consideramos que esas personas no merecen la gracia de Dios. Cuando sabemos, por lo que nos enseña la Biblia, que Jesucristo murió por todos, según nos dice Juan 3:16. El Señor no murió en la cruz por unos y excluyó a otros. No, Él dio su vida por todos. Y es nuestro deber como creyentes predicar a todos los hombres. No importa que sean buenas personas o que sean los más desgraciados pecadores desahuciados de la sociedad. Dios quiere salvar a todos los pueblos. Dios quiere salvar a todos los hombres. Y lo único que exige el Señor como condición es que se arrepientan, según nos dice 2 de Pedro 3:9.
Dios no desecha a nadie. Él ama a todos por igual. Y recuerde, no es lo que yo quiero lo que se hará, ni como yo quiero, sino como Dios quiere y lo que Dios quiere. Eso es lo que se hará. Aunque te enojes, aunque te caigas muerto, Dios hará su voluntad por encima de la tuya. Es la voluntad de Dios lo que prevalece. Y lo mejor que podemos hacer es aceptar esa realidad, porque de lo contrario somos nosotros los que nos perderemos el privilegio de entrar en las labores del amoroso Dios. Que Dios te bendiga.